Muy buenas tardes, hermanos. El día de hoy yo hice mi ensayo acerca de una aplicación de la disciplina de la iglesia. Y esto lo hice basado en un estudio de los Tesalonicenses en el capítulo 3, particularmente en el versículo 6. La razón por la cual hice este ensayo acerca de este tema, acerca de la disciplina de la iglesia, es porque creo que en nuestros tiempos ha habido diferentes perspectivas, diferentes entendimientos acerca de lo que es la disciplina, y en muchas ocasiones se ha llevado estos malos entendimientos y ha perjudicado, ha lastimado a muchas ovejas. Y así que mientras estudiábamos el Nuevo Testamento y en esta clase particularmente sentí la necesidad de abordar esto en mi ensayo, este tema. Es un tema que es bastante práctico y así podemos ver cómo en el Nuevo Testamento Pablo da instrucciones para que nosotros en la iglesia de Cristo podamos aplicarla. Porque de nuevo, muchas veces, y aquí es donde entro mi ensayo, muchas veces pensamos en la disciplina de la iglesia como un proceso, como algo muy estricto, muy rígido. Y ciertamente hay un proceso y ciertamente hay órdenes y direcciones que debemos seguir, particularmente en Mateo 18. Pero tomando un paso atrás, siempre tenemos que entender por qué es la disciplina de la iglesia. La disciplina de la iglesia, como dice un autor, una definición sencilla, la disciplina de la iglesia es el proceso de corregir el pecado en la vida de la congregación y sus miembros. Fin de la cita. Es decir, la esencia de la disciplina de la iglesia, si lo queremos resumir a esta oración, como dice este autor, es corregir. Es el proceso de corregir el pecado en la vida de la iglesia y los miembros. Así que teniendo esta base, tenemos que entender que el fin de la disciplina, o entender primeramente que la disciplina es un proceso, no es muchas veces pensamos en la disciplina y pensamos ya inmediatamente en la excomunión. No, todo lo contrario. Bueno, la excomunión es parte de, pero la disciplina es un proceso. Hay diferentes etapas, hay diferentes circunstancias incluso. Así que, primero, es un proceso. En segundo lugar, tenemos que considerar que la disciplina es con el propósito de corregir el pecado. Es decir, la disciplina no es para destruir a una persona, a un miembro. La disciplina, según el Nuevo Testamento, como vamos a ver brevemente en el versículo que escogí de base, el fin de la disciplina no es destruir a una persona, expulsarlo, llegar a ese punto, sino el fin es corregir y restaurar al miembro que se encuentra en pecado. Ahora, habiendo dicho eso y considerado eso, que es un proceso y que el fin, el propósito es la corrección, entonces podemos empezar a ver y considerar y tomar un paso atrás de esa sentir en la iglesia moderna, particularmente yo diría en la iglesia reformada, de ese sentir de querer disciplinar y expulsar a unas personas rápidamente, ¿no? No, como dice un puritano, el puritano Matthew Paul, me gustaría citarlo, dice, para llegar al fin deseado de la disciplina, y en paréntesis yo digo, como bien sabemos que es la restauración de un hermano, continúa la cita, hay que actuar con mucha prudencia. Deben considerarse el temperamento de los ofensores, el tipo del pecado, su condición exterior en el mundo, su edad, incluso sus circunstancias en el tiempo y lugar. Fin de la cita. Así que hay varias etapas y diferentes circunstancias que los cristianos debemos, y particularmente los ministros, deben considerar
antes de llegar a querer finalizar en la disciplina. Requiere mucha prudencia, mucha paciencia, mucha tranquilidad. Y así que en el versículo que escogí, lo podemos ver en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, em, versículo 6. Aquí Pablo, escribiendo a la iglesia en Tesalónica, Pablo va a abordar el pecado que había en esa iglesia, y el pecado en particular era el pecado de la ociosidad, o el pecado de aquellos que no estaban trabajando y no estaban proveyendo para su hogar. Así que Pablo, y aquí digo otro comentario, muchas veces pensamos en la disciplina y pensamos que solamente la disciplina, ese proceso de disciplina, solo aplica a pecados graves, a adulterio, a fornicación, a robo o cosas o pecados escandalosos como estos. Pero aquí vemos que Pablo comienza un proceso de disciplina en 2 de Tesalonicenses y le da las instrucciones a la iglesia de qué deben de hacer, pero comienza un proceso de disciplina por un pecado que podríamos considerar no escandaloso en nuestros tiempos, el pecado de la ociosidad, de aquellos que no estaban proveyendo para su familia, hermanos que no estaban trabajando. Así que vean conmigo en el versículo 6, 2 de Tesalonicenses 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Así que aquí vemos, hermanos, cómo Pablo les da esta instrucción a esta iglesia. Y si consideramos un poco el panorama de Pablo al escribir esta carta a estos creyentes en Tesalónica, podemos darnos cuenta que Pablo, si consideramos todo el contexto, antes de escribir a estos ociosos de la iglesia, estos que no estaban trabajando, estos que estaban viviendo desordenadamente, no de acuerdo a la enseñanza que Pablo les había dado, el ejemplo de trabajar, si consideramos el contexto más amplio, que, nos damos cuenta que Pablo pasó, primero él predicó en esta iglesia, él fundó esta iglesia. Después él tiene que salir y después él manda a Timoteo a que le dé un reporte de esta iglesia. Y podríamos considerar que ahí mismo Timoteo exhortó a aquella iglesia en diferentes áreas que él habría considerado. Timoteo regresa a Pablo y le da el reporte. Y Pablo se entera que efectivamente había hermanos que no estaban trabajando, por lo que Pablo escribe Primera de Tesalonicenses y vemos que en esa carta Pablo ya llama a aquellos ociosos que llama a los hermanos de la congregación a que los amonesten a los ociosos, es decir, que los exhorten, que los animaran. Parece ser que después de que pasa este tiempo y Pablo recibe una vez más noticia que estos hermanos no se habían arrepentido, habían los hermanos escuchado esa primera exhortación en la primera carta, y ahora estos hermanos eh, no se han arrepentido. Y Pablo ahora se entera una vez más que estos siguen en ese mismo pecado, por lo que Pablo ahora en 2 de Tesalonicenses 3 exhorta una vez más y dice, por lo demás, hermanos, ordenamos, hermanos, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente. Así que primeramente, simplemente al considerar estos hechos, podemos empezar a ver que la disciplina requiere instrucción, requiere enseñanza, requiere, como Pablo, tiempo. Pablo predicó en esa iglesia, fundó esa iglesia, enseñó la ética cristiana, les enseñó que deberían trabajar, escribe. Seguramente con Timoteo él envía y exhorta a los hermanos y les enseña aún más doctrina. Sin embargo, los hermanos parece que una vez más no se arrepienten. Pablo escribe otra carta, les vuelve a exhortar
estos una vez más no se arrepienten y ahora escribe esta segunda y no se arrepienten. Así que primeramente veamos que requiere exhortación y enseñanza. Los ministros no pueden comenzar en el primer momento que se dan cuenta que puede haber un desorden, inmediatamente querer reunir a testigos y querer expulsar a un miembro de una iglesia. No, requiere paciencia. Y obviamente, como mencioné al principio y lo dijo el puritano, cada pecado es particular y cada pecado requiere su proceso debido. Y creo que ese es el punto que quiero transmitir. Cada pecado lleva un proceso particular, cada pecado lleva cierta prudencia requerida de parte de los ministros, de los mismos miembros de la iglesia. Y en este caso, ciertamente es un pecado grave, por lo que cual Pablo ahora llama a la iglesia al qué, a que se aparten de estos ociosos. Pablo no llama por nombre a estos hermanos, simplemente llama a la iglesia en general a que ellos identifiquen a estos y se aparten particularmente, que se aparten de ellos. Ahora, aquí vemos una primera aplicación. Podemos ver entonces que Pablo espera que la iglesia sea lo suficiente madura para tener un distanciamiento de estos hermanos que andan desordenadamente. Y vemos esta aplicación, hermanos, debemos apartarnos. Cuando el pastor de nuestra iglesia local ha enseñado cierta doctrina, cierta ética de acuerdo a la escritura, de cómo debemos de vivir, y algún hermano persiste, de nuevo, dependiendo del tipo de pecado, pero supongamos que persiste en un pecado semejante a este de la ociosidad. El pastor puede exhortar generalmente a la iglesia, puede exhortarlos y los miembros son esperados a poder responder y en este caso la aplicación es esta, apártense de aquellos hermanos que están viviendo desordenadamente. Así que la iglesia debía hacerlo y los hermanos deben hacerlo, identificar a estos, no convivir, y esa es la idea de apartarse, no convivir, no tolerar el pecado, no tratar a estos hermanos como si nada estuviese sucediendo. No, ellos debían apartarse de ellos. Así que hermanos, eh, eso es lo que primeramente vimos y eso es lo que Pablo dice. Apártense de todo el mundo, hermano, que ande desordenadamente y no según la enseñanza que habían recibido de los apóstoles. Y así, hermanos, nosotros debemos aplicar de igual forma este paso, considerar este paso de la disciplina. Antes de llegar a otros que pueden ser requeridos. Ahora, un siguiente paso que Pablo aquí da, y eso es lo que quiero, y con esto quiero terminar esta pequeña explicación de lo que escribí en mi ensayo. Vean cómo Pablo en el versículo 11 ahora ya explica el pecado y versículo 12, todos los voy a leer juntos. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Es decir, Pablo los manda y les dice y los exhorta, hermanos, apártense de estos. Hay algunos entre ustedes que están viviendo desordenadamente. Versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Así que Pablo aquí vemos una siguiente exhortación. Pablo llama a la iglesia, apártense de estos. Y Pablo explica el pecado, les dice qué pecado es, y ahora vuelve a exhortar a ese mismo grupo de hermanos que estaban desordenadamente. Al primer grupo, la congregación, hermanos, apártense de estos. Y a los pecadores, en este caso, estos hermanos que vivían en desorden, hermanos, ustedes que están viviendo en este desorden, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Ahora vean el versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence.
Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Así que Pablo ahora les dice a la congregación, apártense, exhorta una vez más en el versículo 12 a los hermanos que viven en desorden, los exhorta y luego da una advertencia: si alguno de ustedes no obedece esta última exhortación, ustedes miembros señalen a estos que siguen en rebeldía, aún después de haber escuchado todas estas exhortaciones. Así que vemos dos pasos. El primer paso es para la congregación: apártense, apártense. Siguiente paso, los exhorto una vez más por medio de esta carta. Siguiente, si no se arrepienten, ahora sí, iglesia, señálenlo. El primer distanciamiento es algo privado, es algo personal, es algo de llevar con cuidado. No, no voy a convivir con ese hermano, no voy a tolerar, incluso lo voy a exhortar, lo voy a animar en privado. Incluso el pastor puede generalmente exhortar a la iglesia. Pero ahora en el versículo eh, 14 es una siguiente exhortación. Si alguno no obedece lo que acabamos de decir, señálenlo. Si aún obstinadamente permanece en este pecado, señálenlo. Y literalmente es señalarlo públicamente, decirlo a la iglesia. Y aquí escuchamos y tenemos el eco de Mateo 18, donde el Señor Jesús dice: si alguno no se arrepintiere y no escuchare a los testigos, dilo a la iglesia. Ahora, todavía no es la parte final de excomunión, donde consideramos a alguien como incrédulo, pero es ese paso último. Señálenlo, háganlo público y no se junten con él de una forma pública. Ahora sí, toda la iglesia sabe, con el fin para que se avergüence. Ahora, comencé diciendo que el propósito de la disciplina es la restauración, pero aquí vemos, hermanos, y uno diría, bueno, dice Pablo que se avergüence, no avergonzar a alguien es algo malo, no, no, no debemos hacer eso como cristianos. No, hermanos, es necesario sentir vergüenza por nuestro pecado. Si no te da vergüenza tu pecado, entonces debes examinarte si tú estás en la fe. La vergüenza por el pecado es algo necesario, es algo que debemos experimentar todos. Y es algo necesario para guiar, inducir al pecador al arrepentimiento, para el arrepentimiento. Si alguien no se avergüenza de su pecado, no siente las consecuencias de su pecado y no le avergüenza, no le da temor, entonces muy difícilmente serán movidos a un arrepentimiento genuino. Y Pablo por eso dice: a ver, señálenlo, que sepa la iglesia, para que se avergüence. Mas no lo tengáis como enemigo, sino amonestadle como hermano. Así que no me junto con ellos, no convivo, no tolero su pecado, no pretendo que todo está bien, pero si me junto con él y aún es un hermano, aún es un hermano, lo debo amonestar de esa misma forma. Lo debo amonestar como a un hermano. Así que, hermanos, al ver considerado esto, simplemente quiero terminar con unas breves aplicaciones, dos aplicaciones particularmente. Primero, consideremos este paso y este proceso, este caso de disciplina, para seguir este modelo. El apartarse de alguien por el pecado es necesario a veces. Incluso llegar a ese punto de señalar y no convivir con alguien. No podemos tolerar el pecado dentro de la iglesia. Pero escuchen, esto es con amor. Amamos a la iglesia, amamos a esos hermanos que están viviendo en ese desorden, por lo cual los exhortamos, los animamos, les decimos. Y como dice Pablo, no los exhortamos como enemigos, sino como a hermanos. Así que, regresando al principio de mi ensayo, el fin es la restauración. El fin es
quitar el pecado dentro de la iglesia, disciplinarlo, corregirlo para la gloria de Dios y para el bien de la iglesia. Así que este fue un breve resumen de mi ensayo y de esta explicación que hice de una aplicación bíblica del Nuevo Testamento de la disciplina de la iglesia. Espero que les haya sido de bendición, hermanos, y espero verlos en la siguiente clase, hermanos.